Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos a una nueva sesión, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror. Y como en tantas sesiones, hoy también vamos a adentrarnos en los recovecos más oscuros del ser humano, en esos comportamientos tremendos y que realmente nos asustan porque son muy reales. Y en cuántas ocasiones también es la propia Helen the Reaper quien nos narra, quien nos habla de todas estas vicisitudes a través de las vidas de los protagonistas de esta subsección, Mis malos queridos. Ese malos queridos, sobre todo el queridos, entre comillas, ya lo sabéis. Bienvenida, Helen, ¿cómo estás? Pues hola, muy buenas a todos. Aquí andamos un poquillo pachimpachán, un poquito menos porcentaje de energía que otras veces, pero bueno, no podía faltar aquí a la sección. Bueno, pues Helen se está recuperando de una cosilla, ha pasado por boxes, le han hecho pasar la ITV y ahora se está recomponiendo. Y bueno, pues cual doctora Frankenstein, pues cachito a cachito, poquito a poco va saliendo a la superficie. Pero como bien dices, era inevitable que estuvieras hoy aquí, no puedes faltar a tu cita. Y bueno, y la voz sigue siendo la misma para que me sigan exacto. reconociendo. Aunque los cachitos sean de lo que sea, la voz sigue igual. Exactamente. Y que bueno, que hoy nos traes un nuevo malo querido, o me parece que es mala querida, ¿no? En esta ocasión. Así que cuando quieras, ponnos un poquito en situación, bien abrigada, pues estamos fresquitos en esta época invernal, que ya se acerca la Navidad, estamos bien arropaditas y bueno, pues deseando escuchar esta historia. ¿A dónde nos vamos, Helen? Pues nos vamos a un país bastante cálido, nos vamos a México. Y como bien has anunciado, en esta ocasión es una mala querida. Su nombre, Evangelina Tejera Bosada. Y el viaje, así como kilométrico, es bastante largo, que nos vamos al país de México, como os he dicho. Lo que es en el tiempo es un viaje bastante breve, ya que nació en el año 1965. O sea, si te das cuenta, es bastante actual la mujer, que podía ser una de nuestras colegas Pues sí, por edad. la vecina del quinto mismamente, que nos la podemos cruzar Mismamente. todos los días y resulta que es una Bueno, no, psicópata. perdona, bonito, no, que la del quinto soy yo. No Por me eso la lo pongas digo, tan pegadita, ¿eh? por eso lo digo. Déjala en la del cuarto. Ni para ti ni para mí. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que será lo mejor. Como os he dicho, nació Evangelina en el año 1965 y fue hija de un prestigioso médico que, aunque de puertas para afuera era el típico hombre bueno, amable, que se desvivía por sus vecinos, no solo porque era aparentemente un buen hombre, no solo también porque era su condición profesional. Estoy hablando de que era un médico bastante afamado, bastante reputado, no solo en las clases bajas, sino también en las clases medias y altas. Es decir, nuestra protagonista rompe un poquito con el tópico de que los asesinos en serie vienen de hogares pobres, humildes. En esta ocasión era una niña bastante pudiente. Como os he dicho, el padre era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque Jaime Tejera, de puertas para afuera, era un hombre maravilloso, pero en cuanto cerraba la puerta de su domicilio, encerraba a su mujer, a sus dos hijos e incluso los apuntaba con pistola y disparaba al aire o donde fuera cerca de ellos para causarles un miedo atroz. Todo ello causado por el alcoholismo que tenía. La mujer llegó un momento en el que no pudo más, cogió a sus dos hijos, a Evangelina y a su hermano menor, Juan Miguel, y se divorció de este hombre. Pero Evangelina, a pesar de todo, idolatraba a su progenitor y decidió volver con él. Cuando tenía unos 13 años, estuvo 4 años con su madre, pero cuando empezó la adolescencia, vio que tenía más pudientes, más posibilidades con su padre y decidió volver con él. Así que, Helen, una cuestión. A raíz de esto que estás comentando, que son unos breves detalles, para ir situándonos un poco. Entiendo que este hombre exacerbaba lo que ya tenía dentro, porque vale, el alcohol estaba ahí, pero era una manera de sacar
si se me permite la expresión, las mierdas que tenía dentro. Él era una persona, pues por lo que comentas, detestable, y ya cuando bebía dejaba fluir esos demonios que tenía dentro, pero aún así su hija le tenía, como comentas, en un pedestal, y en la adolescencia decidió que, quizá de una manera fría, quizá ya apuntaba maneras esta chica, ¿no? Con esa frialdad de decir, bueno, yo me voy con mi padre, que es el que tiene la pasta, es el que me va a dar una vida mejor, mejor posición. Quizá ya ahí ella comenzaba a vislumbrarse una personalidad un tanto, ¿cómo decirte? Sí, fría, calculadora, viendo un poco, arrimando las a su sardina. Sí, pero la verdad que esta manera de ser, este carácter que empezaba a despuntar en la preadolescencia, no tuvo nada que ver con los hechos por los que se la juzgó posteriormente. O sea, que fue a Sí, es peor, verdad que ¿no? A bastante mucho, a peor, a sí. mucho peor. Pero bueno, vamos a seguir conociendo un poco más a nuestra protagonista antes Muy de bien. meternos lo que es en el meollo del asunto. Como os he dicho, en la preadolescencia decidió irse con su padre. Él le empezó a pagar todos los vicios e incluso empezó a ver en ella una sustituta de la madre. Desconozco si había alguna especie de síndrome de Electra, es que es psicológicamente hablando la mujer que está enamorada de su padre. No sé si era esa condición y que ella se dejaba hacer porque tuviera esa dolencia psiquiátrica, o simplemente se dejaba hacer porque lo que tú has dicho, le gustaba el dinero, le gustaba el poder, le gustaba verse bien, porque es que te voy a hablar que es que la pagaba, te estoy hablando de mediados de los años 70, mediados finales, la pagaba las clases de tenis, equitación, maquillajes, ropas caras, asistir a bailes, a eventos, siempre como acompañante del padre, Ujú. no con otras compañías masculinas. Yo he visto fotos de esta chica y puede destacar, puesto que ella era arrubiada, ¿no? De ojos claros, se salía un poco del canon típico de belleza mexicano. Y luego Ujú. los ojos eran muy verdes, muy cristalinos, muy verdes, y eran muy expresivos. Le encantaba lo que era ser el centro de atención, como bien has dicho, e incluso la apuntó su padre a lo que era uno de los mayores eventos, no sé si a día de hoy lo sigue siendo, de la ciudad de Veracruz, que eran las fiestas de carnaval en el mes de febrero. Perdón, en el mes de febrero. Allí se celebran, o se celebraban por lo menos muy a lo grande, no era lo típico que celebramos aquí, que ya cada vez está más en desuso, salvo en algunas zonas localizadas. Si te das cuenta, los carnavales antes eran más populares de lo que son hoy día. Cuando nosotras éramos crías, tenía más auge que ahora. Y no hace tanto, ¿eh? Bueno, allí en Veracruz los carnavales, como os he dicho, eran unas fiestas bastante importantes. Se celebraban desfiles, se celebraban grandes fiestas, grandes eventos, se gastaba muchísimo dinero público en que el pueblo disfrutase de esas fiestas, y lo más importante era que se celebraba a la pareja real. Lo que llamaba la atención no es que fueran los dos guapos del año, sino que se nombraba a la reina de la belleza y al feo. Anda, Era como una el yin y el especie como yang. de alegoría de la Bella y la Bestia. Sí, sí. Entonces, en el año 1983, Evangelina se convirtió en la reina de carnaval de Veracruz y estuvo todo el año reinando con el nombre de Evangelina II. Digo todo el año porque después de ser nombrada, ella iba a distintos eventos como si fuera una personalidad pública bastante importante, Como una Miss. inauguraciones de tiendas. Como una Miss, ¿no? Sí, Como cuando eso es. coronan a una Miss y durante ese año de su reinado tiene que hacer y acudir a diferentes actos. Eso es, pues es la equivalencia, digamos que era la equivalencia. Ajá. Y el feo iba con ella. Y a su lado fue un obeso y barbudo adolescente. La verdad que yo he visto fotos y el hombre, perdonadme, pero no era muy agraciado físicamente, que era Octavio Mardones, conocido como Tabo. Y como os he dicho, él era el rey feo. Quien más popularidad tenía era ella, pero a la mayoría de los eventos siempre iba acompañada de su feo oficial. Ajá.
fíjate si eran importantes estas fiestas en aquel entonces, a principios de los años 80, que incluso el gobernador era el encargado de coronar a la reina del carnaval, pero por diversos motivos, en el año que fue coronada Evangelina no pudo asistir, pero eso no empañó su felicidad y su coronamiento. Ahora te voy a decir que ya cuando ya era una adolescente empezó a aflorar un poquito en Evangelina por estar con hombres que la maltratasen, que la hicieran daño psicológicamente, porque empezó a frecuentar no solo fiestas debido a su condición de reina del carnaval, sino que empezó a dejarse ver acompañada por hombres mayores que ella, la mayor parte de las veces casados, no eran precisamente amigos de su padre, e incluso empezó a consumir drogas y alcohol. Principalmente con 15 años ya era la principal consumidora de marihuana y cocaína. Y debido a que había obtenido ese título de reina de la belleza, podía acceder a discotecas reservadas solo para mayores de edad, que en aquel entonces eran los 21 años, sin ningún tipo de problema. Ajá. Una pregunta, Helen. Has comentado que ella gustaba de estar con hombres que la maltratasen de alguna manera. ¿Es quizá porque repetía un poco el patrón que había visto en su casa por parte de su padre? Si vio esa violencia en su padre y sobre todo hacia la madre de Evangelina, hacia la esposa de él y ya también sobre sus hijos, quizá ella ese patrón lo tenía ya muy metido y por eso buscaba parejas masculinas que fuesen un poco en esa línea, quizá hombres violentos, hombres, eso, como has apuntado antes, ¿no? Que la maltratasen, no sé si psicológicamente o incluso llegando al tema físico. Parece que de alguna manera, en vez de intentar separarse todo lo más de esas circunstancias, era como que se veía abocada a repetirlas, ¿no? A vivirlas de alguna manera. Sí, yo, perdón, con el tiempo que llevo preparando estas secciones, indagando y demás, veo que se repite mucho esos patrones de situaciones de maltrato, situaciones de alcoholismo. Yo creo que, vamos, y por lo que he estado leyendo a lo largo de estos años, que es que parece ser que como que son situaciones que se normalizan, entonces lo ven como algo tan cotidiano que ven que eso es la normalidad, que eso es lo que tiene que ser. No es que vayan buscando eso precisamente porque tengan esa vena sádica o porque les guste sufrir, sino precisamente porque lo normalizan. Entonces, como es para ellos la situación normal, la situación habitual, buscan eso precisamente. Tú en tu día, cuando eras pequeña, tú soñabas con un hogar feliz, un matrimonio feliz como el que tuvieron tus padres. Claro. A ver, está claro que cuando digamos que abres los ojos y vives en un hogar en el que hay a lo mejor problemas de alcoholismo, llegas a abrir los ojos y te das cuenta que el alcoholismo no es la normalidad, sino que es un problema, está claro que eso ya no lo buscas. Pero si no te das cuenta o no te hacen darte cuenta, sobre todo que no te des tu cuenta de que eso no es lo normal, vas a buscar precisamente lo que has visto. Claro, además ella Entonces, también había empezado a consumir alcohol, has comentado marihuana, cocaína también. cocaína. Sí, O sea, con 15 años ya era una consumidora bastante habitual fíjate, de estas o sustancias. sea, ella había Entonces, entrado ya en un bucle. eso es. Como te he dicho, fue coronada en el año 1963 y para ella fue, vamos, casi lo mejor que la pudo haber pasado. Estuvo paseando por toda la ciudad, salió en la televisión pública, vamos, que se convirtió en lo que ella quería, una gran figura pública. Te he estado hablando que estaba dejándose ver acompañada de hombres mayores que ella, la mayoría de las veces casada. Es más, te diré que se la relacionó poco más tarde con un hombre bastante conocido, casado también, con el que tuvo 2 hijos, Jaime y Juan Miguel, que el hombre nunca reconoció a los pequeños, porque te estoy hablando que era un hombre casado, no quería salpicar su buen nombre, y entonces llevaba los apellidos de ella y posteriormente abandonó a Evangelina
y a los niños. Pero quien rápido sube en el escalafón de la fama, más rápido baja. Y esa fama que tenía Evangelina poco a poco se fue apagando. Claro, es un año de reinado y cuando se empiezan a preparar, valga la redundancia, los preparativos del año siguiente para la nueva reina, Evangelina empieza a pasar a un segundo plano. Su estrella, su fama se va apagando. Y eso es algo que a ella no le gustaba, porque era lo que eso significaba tener que dejar el nivel de vida que tenía, las fiestas, las drogas, porque no te pienses que el haber sido madre la hizo recapacitar y abandonar esos hábitos. Al contrario, dejaba a los niños sin ningún tipo de cuidado y seguía con sus fiestas. O sea, que Es ella más, era incluso, viviendo la vida loca. Ella quería ser el centro de atención y era lo que más la importaba, ¿no? eso es, incluso ya acabado el reinado, seguía frecuentando fiestas. Recuerda que su padre era un famoso médico, tenía bastante dinero y no solo dilapidaba su dinero, sino que también le pedía dinero a sus padres para poder permitirse los gastos de los vicios. O sea, que lo de Y trabajar aunque no iba con ella. para nada, hija, trabajaba su cuerpo y sus vicios, es lo único que le gustaba trabajar a la muchacha. Es más, el tener hijos, como te he dicho, no le impidió o no la hizo abrir los ojos de lo que estaba haciendo. Dejaba a los niños en la casa y podía irse el tiempo que quisiera, volver en las condiciones que volviese y seguir con el tren de vida, como si no hubiera pasado el tiempo por ella. Y esas pobres Estamos hablando, criaturas ahí abandonadas, prácticamente. es más, después se hizo amante de un médico muy conocido también, también casado, al que conocías desde niña porque era amigo de su padre, que incluso jugaba con ella siendo niña y luego se hizo amante de él, pero que también la dejó. Así que Evangelina ya se dio cuenta que lo único que tenía para ayudarla económicamente para sus gastos y sus vicios era su familia. ¿Qué es lo que hacía? Inventarse historias o decir que era para los niños cuando realmente era para ella y para sus gastos. Ese era el tren de vida que llevaba nuestra amiga. Seguía corriendo el alcohol, seguían corriendo las drogas, incluso montaba fiestas en su propio domicilio a pesar de tener niños pequeños en su casa. La daba igual todo. Y no solo era alcohol, marihuana, cocaína, sino que incluso había psicotrópicos que ella falsificaba las recetas de su padre para cogerlas en las farmacias y así poder consumirlas. Y si en algún momento la descubrían, se inventaba historias, tenía una gran facilidad para inventarse historias y así también conseguir lo que quisiera. Si te das cuenta, era bastante Sí, inteligente a su modo. que tenía inventiva y era una huida hacia adelante. Es decir, por lo que nos estás comentando, en ningún momento ella, lo que apuntabas tú antes, a pesar de tener hijos, eso no la hizo recapacitar, intentar buscar una estabilidad, recomponerse y reconducir su vida, sino que le importaba todo, por lo que se ve, un puñetero bledo, incluidos sus hijos, y a partir de ahí, pues bueno, eso, hacia adelante y arramplando con todo. La única persona de su familia que digamos que siempre se mantuvo a su lado y que la intentó ayudar en repetidas ocasiones fue Ujú. su hermano menor. Con él no perdió el contacto, le seguía engañando o él la hacía creer que la engañaba porque la seguía ayudando dentro de la medida de lo posible. Lo que me llama la atención cuando estoy preparando esta biografía es que tanto desde que empezó el auge de Evangelina hasta el ocaso, todo esto que te he contado del el reinado, del descenso a los infiernos y demás, el tener los dos hijos, las aventuras con hombres casados, transcurrieron tan solo 6 años, porque en el año 1989, concretamente el 18 de marzo, comienza la pesadilla y comienza el por qué Evangelina está esta noche aquí entre nosotros. O sea, a partir de ese momento es el auténtico descenso a los infiernos
no sé si de Evangelina o más bien podemos decir el descenso a los infiernos de sus víctimas. Sus víctimas fueron sus hijos. Las personas que estaban con ella en todo momento fueron las víctimas. Llegó un momento en el que Evangelina explotó. Según algunas versiones, fue un ataque de furia porque los niños empezaron a llorar por la falta de alimento, la falta de agua, simplemente porque fueran niños. Evangelina, a las 10:30 de la mañana, cogió al mayor, que solo tenía 3 años, y lo golpeó repetidamente contra el suelo de la casa, hasta destrozarle el cráneo. Hasta que vio que realmente estaba muerto, no paró. Después fue a por el menor, Juan Miguel, que tenía tan solo 2 años, e hizo lo mismo que con su hermano. De tantos golpes que les dio en la cabeza, los fragmentos óseos del cráneo se incrustaron en el cerebro, según declaró la autopsia posterior. El suelo quedó empapado de sangre y la asesina no se molestó ni en limpiarlo cuando días más tarde llegó su hermano a visitarla. Hay una versión que dice que metió los 2 cuerpos en el horno de la cocina para incinerarlos y después poder deshacerse de las cenizas para tirarlas y así no dejar rastro, pero que como el horno no tenía la potencia suficiente, simplemente se cocieron. Cuando la detuvieron en su domicilio, esta versión cobra bastante realidad porque vieron restos de los pequeños por la cocina. Evangelina colocó los cadáveres sobre la mesa. Cogió varios cuchillos de cortar carne y en la cocina, como te he dicho, desmembró los cuerpos de sus hijos. Los cortó las cabezas, los brazos y finalmente les arrancó la cabeza. Dejó el tronco en la mesa de la cocina y enterró los trozos en macetones que tenía con el fin de que fueran abono para sus plantas. Dejó allí los cadáveres y los cubrió con tierra para disimular y que no se viera que estaba allí parte de los cuerpos de los pequeños. Liberada de los llantos de los pequeños, Evangelina lo único que hizo fue llevar esas macetas a la terraza para que las diera el sol y así que pudieran prender gracias al abono especial que les había puesto y empezar a poder disfrutar de su vida sin los grandes que han sido los pequeños. Una cosa que da muchísima grima es que la gente veía desde la calle las macetas, veían esas plantas prosperar sin imaginar tan siquiera que había restos de los pequeños en ellos. Durante más de un mes, Evangelina continuó con su vida. No se molestó ni en tirar la ropa de los niños, ni los juguetes, ni en, como te he dicho, limpiar el suelo de la cocina. Incluso una amiga, cuando la detuvieron, dijo que la fue a visitar, que la dijo que las plantas eran muy hermosas, que tenía unas plantas que daba gusto verlas, que qué había hecho para tener esas plantas tan hermosas en la terraza, y Evangelina la dijo que era un secreto que si se lo decía tendría que matarla. Y una pregunta, Helen. ¿Y esas palabras cobraron una realidad? Dime. Sí, no, bueno, escalofriante. Pero claro, me asalta una pregunta. ¿Qué decía ella ante la ausencia de los niños? Porque me imagino que alguien la preguntaría por ellos, ¿no? ¿Dónde están los peques? El único que le preguntó por ella era su hermano, porque los demás visitantes de la casa, aunque oyeran y demás, tenían tal exceso de sustancias en sus cuerpos y tampoco eran tan habituales las fiestas en su domicilio que incluso muchos desconocían que tuviera estos 2 niños. Fíjate. Entonces, el único que realmente se extrañó de llevar más de un mes sin ver a sus sobrinos fue el hermano de Evangelina, que cuando le preguntó por ellos, en un principio pues ella se hizo la longuis, no contestó, pero al final empezó a llorar y confesó la verdad.
le dijo que los niños estaban en las macetas. Ah. Al principio no se lo creía, pero como ella seguía llorando y porfiando que realmente los niños estaban en las macetas, Juan Miguel desenterró las plantas, las sacó de las macetas, vertió el contenido y se encontró realmente con parte de los cuerpos de sus sobrinos en ellas. Estaban, como imaginarás, completamente descompuestos. Evangelina simplemente lloraba cuando la fueron a detener, diciendo que lo único que había hecho así había sido enterrar a sus pequeños que habían muerto por falta de alimento, que habían muerto de hambre. Pero claro, el encontrar esos desmembramientos daba lugar que realmente no había sido esa la causa de la muerte. Ella se justificó cuando fue detenida que tenía trastornos psiquiátricos y se encontraba en tratamiento. Y aunque el hermano sí comentó un poco pues esos ataques que tenía, ese supuesto síndrome de Electra del que te he hablado antes, eso no fue un eximiente de la condena. Evangelina era, para cuando la detuvieron, una joven de 24 años que había matado a sus hijos. Es más, cuando salió todo el caso a la luz, es bastante irónico que salió una fotografía de ella en pleno auge del reinado con un chico disfrazado de Drácula, en el cual luego la gente empezó a decir que era una foto de los dos monstruos, el de realidad, el real y el de ficción. La detención y la posterior llevada a prisión de Evangelina la causó a ella muchísimo daño físico y psicológico, ya que debido a esa adicción que tenía a las drogas, allí no podía consumirlas y tuvo gravísimos ataques y síndromes de abstinencia. La intentaron contener como podían, pero realmente lo pasó bastante mal. La tuvieron que nombrar un preso de confianza para evitar que se autolesionara o incluso que se suicidara. Al final no hubo problema, porque aunque ella tenía esos ataques y demás, nunca se hizo ademán de querer hacerse daño a sí misma. Fue, imagínate, un caso de gran notoriedad a nivel nacional. Como tú dijiste bien, eso de la reina de la belleza era como una Miss España, para que nos entendamos los oyentes de nuestro país. Entonces fue un caso de gran repercusión nacional, en el cual se empezó a relatar todo lo que había pasado, y eso a ella como que la gustaba volver a ser el centro de atención, a pesar de haber sido por el macabro hecho que había cometido, el asesinar de esa semejante manera a sus dos hijos. En abril de 1989, si te das cuenta, estamos hablando de poco más de un mes más tarde de que sucedió todo, de que la detuvieran, fue abandonada, fueron los cuerpos de los niños dejados en el Instituto Forense para que le hicieran lo que era la autopsia, para determinar realmente cuál fue la causa, porque ella seguía manteniendo que los niños habían fallecido por desnutrición y que aunque ella lo cortó, fue simplemente para poder enterrarlos. Realmente luego, afortunadamente, la autopsia declaró que cómo habían muerto los niños, y fue cuando vieron lo que te comenté de los golpes que les dio en la cabeza, de cómo estaba el cerebro, que estaba el cráneo astillado y había trozos incrustados en el cerebro. Los niños fueron enterrados en una fosa de la familia, en un panteón, y Evangelina, aunque salga de la cárcel, tiene prohibido el acceso a velar por sus hijos. Fue un cortejo fúnebre multitudinario. Acudió gente de todas partes del país. Luego, en el penal de Allende, donde la exreina del carnaval estuvo cumpliendo condena, Evangelina compartió celda con otra mujer de la que os hablaré, que también fue bastante mala, que incluso llegó a matar a machetazos a su esposo. Pero debido al motivo de la condena, el asesinar de esa manera a los dos niños hizo que la estancia de la cárcel fuera bastante cruel. La violaban, la golpeaban,
no solo la violaban con el cuerpo, sino que incluso la introducían diversos objetos por sus orificios, agresiones físicas e incluso policías corruptos se tapaban los unos a los otros para también vejar a Evangelina. El juez la condenó a 20 años de prisión, que en aquel entonces era la máxima pena. Como curiosidad te diré que fue nombrada reina de la cárcel un año de su estancia en la penitenciaría. ¿Reina de la cárcel? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Como una especie de reina de belleza? Organizaban su reina del carnaval en las cárceles y que fue Evangelina nombrada reina. Bueno, pues otra vez era el centro de atención. Que es lo que más le gustaba. Sí. La cambiaron de penitenciaría y en el segundo parece que tuvo como un chip que la cambió y se puso a dar clases de aeróbic, clases de leer, y quiso ser un poco como la presa modelo. Pero lo que pasa es que seguía consumiendo drogas de manera clandestina y también se convirtió en la mujer de distintos criminales. Se ve que en las cárceles de allí hay algunos penales en los que están mezclados hombres y mujeres o pueden convivir en distintos momentos del día. Sí, que tengan algún vis a vis, algún que contactasen o se conociesen de antes y luego pudiesen tener relaciones más cercanas, más íntimas, ¿no? Los vis a vis que se llaman. Pero lo que más te vaya, incluso se convirtió en amante y luego mujer de un sicario de un clan muy peligroso en México conocido como los Zetas. Hubo varios motines en la cárcel causados por este hombre, pero ella no aprovechó ninguno para escapar, porque dio la casualidad que en el año 2006 fue liberada sin haber cumplido los 20 años a los que fue condenada. Pues qué mal. Pero ella no abandonó a su hombre. Siguió viviendo con él, siguió manteniendo relaciones con él, hasta que él falleció a manos de otro preso que le asestó 20 puñaladas. Y fue cuando ella decidió hacerse amante de otro integrante de los Zetas. Vamos, que la cabra siempre tiraba al monte. Y además no te creas que los amantes que se buscaba ella eran minundis. No, se los buscaba de alto escalafón para que pudiera seguir manteniéndose el nivel de vida que ella quería y sobre todo poder tener acceso a lo que más le gustaba en este mundo, las drogas. Uh-huh. O sea, que ella tiraba eso hacia los altos capos, hacia los jefazos, ¿no? A esos niveles se movía. Sí, continúa, Helen. Y sigue en esos ámbitos, sigue siendo ahora mismo amante de este segundo capo, e incluso te diré que la figura de Evangelina tiene tal notoriedad en el país azteca que a los niños, cuando se portan mal, les dicen muchas veces: si te portas mal, vendrá la reina asesina por ti. El edificio en el que pasó todo se incendió a finales de los años 90. Los dueños decidieron desalojar a todos los inquilinos y se convirtió en una propiedad abandonada. Nunca ha vuelto a ser ocupada. Dicen que a veces aparecen los fantasmas de dos niños, gritando, pidiendo ayuda o jugando en las escaleras. Pues con esta terrible historia de esta mujer del saco mexicana, Evangelina Tejera, terminamos la sesión de hoy de Helen the Ripper. Querida, nos retiramos al salón de té con nuestra absenta y gracias, como siempre, por narrarnos estas historias. Gracias a todos vosotros por estar ahí. Queridos, os esperamos en la siguiente sesión. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. No olvide esto. Si mira al mal a la cara, el mal le devolverá la mirada.